Bien, como recuerdan los dos últimos encuentros que hemos tenido en el mes de diciembre y de noviembre, hemos tratado temas bíblicos, fundamentalmente la interpretación de la Sagrada Escritura. El primer día fueron un poquito los criterios que hemos de tener para leer la Sagrada Escritura, alimento del pueblo de Dios, recordando esa frase de San Jerónimo: quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Jesucristo, no conoce a Jesucristo. Y el segundo día analizamos un poco la falsa interpretación bíblica que hacían, por ejemplo, los protestantes con ciertos pasajes donde ellos argumentan sus posturas heréticas. Bien, pues simplemente por recordar, así lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, esos tres criterios fundamentales para acercarnos, para leer, para interpretar a la Sagrada Escritura, ¿no? El principio fundamental que guía esas tres coordenadas es que hemos de leer la Sagrada Escritura con el espíritu que fue escrita. Ese espíritu con mayúscula, porque el autor principal de la Sagrada Escritura es Dios, es el Espíritu Santo, que es el que inspira a los autores humanos para que pongan por escrito todo y solo aquello que Dios quiere decirnos. Entonces, al acercarnos a la Sagrada Escritura no nos acercamos a cualquier libro. No es una novela, no es un libro poético, no es un libro histórico, es palabra de Dios, es Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo. Y que es una palabra viva y eficaz, es decir, es una palabra que por la acción del Espíritu Santo, cuando se lee en la fe de la Iglesia, nos habla y tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros, ¿no? El primer criterio es que hay que prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Los herejes, como el mismo demonio en las tentaciones de Jesús, utilizarán la Sagrada Escritura, argumentarán desde ciertos pasajes, ciertas frases, ciertas sentencias, ¿no? Y con eso argumentarán, estructurarán un sistema herético, pero porque no han interpretado la Sagrada Escritura, entendiendo a todo el contenido de la Sagrada Escritura y a su unidad. La unidad de la Sagrada Escritura está en Cristo. Él es el Verbo, la palabra del Padre. Y desde la fe en Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Por tanto, si nos acercamos a la Sagrada Escritura, no puedo coger un versículo y de ello hacer un sistema fundamental, ¿no? Ayer me hacía gracia en estas cosas que pone la gente por el Facebook, ¿no? Y decía, ya lo dije yo, es el dinero, ¿no? En el libro del Eclesiástico, creo que dice algo así: para disfrutar de la vida o de los bienes hay que tener dinero, ¿no? Claro, entonces ya cuando el Señor nos dice o Dios o el dinero, claro, hay que hacer una interpretación correcta de toda la Sagrada Escritura, ¿no? No podemos coger un versículo y decir, aquí está el meollo y voy a organizar todo, porque lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Yo a veces de broma, ¿no? Digo, cuando hay alguna persona, ¿no? Pues es un imbécil, ¿no? Y digo, padre, imbécil es un insulto bíblico, ¿no? Porque lo utiliza San Pablo, ¿no? Dice imbéciles, le dice a los Gálatas, ¿no? Pero lógicamente no está justificado. Faltará la caridad porque el apóstol San Pablo utilice esa palabra en la Biblia, ¿no? Yo lo digo un poco de broma, ¿no? Imbécil es un insulto bíblico, ¿no? Pero lógicamente no puedo faltar a la caridad. Bien. El segundo criterio para leer la Sagrada Escritura es según la tradición de la Iglesia. Y esto es fundamental. ¿Cómo ha sido interpretada la Sagrada Escritura? Desde los padres de la Iglesia y a través del magisterio de la Iglesia. Y eso es fundamental, no al libre examen protestante. Es decir, yo no puedo interpretar la Sagrada Escritura como yo quiera. Claro, ahora nos encontramos en un momento histórico donde el sentimentalismo religioso se confunde con la religión revelada. La gente piensa que tener fe es el sentimiento que ellos tienen de ciertas cosas religiosas. El sentimiento religioso es común a todos los hombres. La fe, la divina revelación, es creer intelectualmente, aceptar intelectualmente y con la voluntad lo que Dios ha dicho a través de la Sagrada Escritura y que la Iglesia nos propone para creer. Es muy diferente, porque el sentimentalismo religioso, el criterio soy yo, lo que me apetece, lo que me gusta. Lo dijo Padre Carlos esta mañana cuando hablaba de la comunión, ¿no? Me acerco a la comunión porque lo siento, porque lo necesito, porque me hace bien, porque
¿no? Es decir, la Sagrada Comunión hay que acercarse si estás en gracia de Dios, si sabes a quién vas a recibir y si estás en las condiciones para comulgar. Nada más. Es fe. Jesucristo está ahí presente. Si simplemente estás en pecado mortal, viviendo con quien no es tu marido y te acercas a la Sagrada Comunión, lógicamente estás cometiendo un sacrilegio. Un sacrilegio gravísimo, ¿no? Un doble pecado para ti. Bien. Fe y sentimiento religioso son cosas totalmente distintas. Y es cierto que el sentimiento religioso hay que ayudarlo a elevarlo a la fe. Elevarlo a la fe. Y la fe es aquello que objetivamente Dios nos ha dado a conocer, son las verdades de nuestra fe, lo que la Iglesia nos enseña, ha enseñado siempre y sigue enseñando. Y el tercer criterio para la interpretación de la Sagrada Escritura es la analogía de la fe. Es decir, Santo Tomás de Aquino habla de que las verdades de fe son como un edificio perfecto. En cuanto nosotros negamos una de las verdades de la fe, descabalgamos todo el edificio. Por eso, el negar una, se niegan todas las verdades de fe. Es que yo no creo en la virginidad de la Virgen Santísima. Pues esa oposición a esa verdad, a ese dogma de la fe católica, ya te hace negar todas las otras verdades. Porque nuestro San Ildefonso hace ese tratado acerca de la virginidad de la Virgen Santísima. Porque esa conexión, afirmando la virginidad de la Virgen Santísima, estamos afirmando, lógicamente, la divinidad del Hijo de Dios, de Jesucristo. No es un hombre cualquiera, no nace de varón. Es el Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Negar la virginidad conlleva ir a negar ¿cómo se llama esto? La divinidad de Jesucristo. Al mismo tiempo negaríamos la Inmaculada Concepción, no entenderíamos el dogma de la Asunción, el mismo misterio de la Eucaristía, de la presencia del Señor en la Eucaristía, tampoco lo comprenderíamos, la necesidad de la pureza del alma, no tener pecado para comulgar tampoco, porque todo está conectado. Las verdades, entonces, dentro de la comprensión de la Sagrada Escritura, dice el Papa Benedicto XVI en esa exhortación postsinodal Verbum Domini, dice el Papa Benedicto XVI, la Sagrada Escritura hay que leerla en el credo de la Iglesia. Yo sé el credo, las verdades de nuestra fe, y desde ellas yo puedo leer, interpretar, entender la Sagrada Escritura. No es la lectura de la Biblia la que me lleva al credo, a las verdades que yo tengo que creer. Es al revés. Es el credo el que me enseña, el que me guía, el que me da la línea con la que yo debo leer la Sagrada Escritura. Si uno lee, por ejemplo, comentarios, San Antonio de Padua tiene homilías para todo el año litúrgico y uno lee las homilías de San Antonio de Padua sobre un domingo y quedas pasmado. Decían que era el arca del testamento, porque se sabía la Sagrada Escritura de memoria y la podía citar de memoria, San Antonio de Padua. Y te das cuenta de cómo el santo, iluminado por esa gracia del Espíritu Santo, ve en miles de detalles de la Sagrada Escritura que a nosotros nos parecen, que nos pasan desapercibidos, ve pues figuras, anuncios de todos los misterios de nuestra fe, ¿no? Y la cantidad de citas, de ejemplos que pone, y dices, madre mía, ¿pero qué hace? ¿Quién hace eso? La gracia del Espíritu Santo cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura desde la fe. Bien. Pues hoy quería tratar el tema de la veracidad y historicidad de los evangelios. Nosotros somos católicos de buena fe, de toda la vida, y creemos, lógicamente, que los evangelios son históricos y que los evangelios nos dicen con verdad lo que Jesucristo hizo, enseñó, realizó durante su vida. Pero, como bien sabéis vosotros, desde hace bastantes décadas, desde esa herejía tremenda del protestantismo que después tendrá su versión, vamos a decir, en la Iglesia Católica del modernismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, herejía del modernismo que el Papa San Pío X llama conjunto y suma de todas las otras herejías, se niega la historicidad del Evangelio. Desde el Concilio Vaticano II se asumen principios protestantes en la interpretación de la Sagrada Escritura y hay una cantidad ingente de exégetas, biblistas, que eso después se traduce, claro, en las predicaciones de los pastores, en las exposiciones, en artículos que se leen,
donde se niega la historicidad de los evangelios. Hay una ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Los modernistas afirman que los evangelios son la experiencia de la primera comunidad acerca de Jesús. Son recuerdos de la primera comunidad, pero recuerdos que nacen de una visión de la fe subjetiva. Y lógicamente hay una ruptura entre el Jesús que nació en Belén, de la Virgen Santísima, que pisó este mundo, que realizó milagros, que enseñó, que predicó, que eligió a sus apóstoles para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Y el Cristo ese de la fe, que en definitiva es una producción idealista cantiniana de Jesucristo, y que realmente no tiene que ver con ese Cristo histórico, ¿no? Voy a seguir para la exposición un artículo del padre Iraburu. Y él cita dos ejemplos en España, ¿no?, de esta interpretación modernista que niega la historicidad de los evangelios y de los milagros de Jesús. Vosotros, seguramente, muchas veces, en algunos sitios, en otros, predicaciones, homilías, charlas, podréis haber escuchado que, bueno, lo del milagro no es lo importante es lo que nos dice a nosotros, ¿no? Cuando los apóstoles, cuando los evangelistas nos narran un milagro de Jesús, la primera verdad que se nos quiere transmitir es el hecho histórico, el milagro que nos muestra que Jesucristo es Dios. Los milagros los puede hacer Dios, los hombres no pueden hacer milagros. Los hombres pueden, Dios por medio de ellos, obrar algún milagro, pero el hombre por virtud propia no puede hacer milagros, ¿no? Solamente Jesucristo puede hacer milagros, porque Jesucristo realizó milagros para mostrarse, para revelarse, para darse a conocer. Soy el Hijo de Dios, soy el Mesías prometido. En mí se cumplen las Sagradas Escrituras. Y esto es fundamental para nuestra fe católica. Ya hablamos también, cuando hablamos de la interpretación de la Sagrada Escritura, de esos diferentes sentidos. El sentido literal, que es el primero, el histórico, que afirma la divinidad de Cristo, y lógicamente detrás de esos milagros hay un sentido alegórico, un sentido místico, un sentido espiritual. Hoy en el Evangelio de la Misa escuchamos la curación del leproso y la curación del siervo del centurión. Es fácil para la mente católica, para los que estamos acostumbrados, ¿no?, desde niños a recibir formación, a escuchar la palabra de Dios, a ir a misa, rápidamente, lógicamente, el leproso, nos viene la idea del pecado, la lepra, el pecado, ¿no? Y el centurión enfermo, el hijo del centurión o el siervo, pues la enfermedad que produce en nuestra alma el pecado. Pero ese es el sentido de aplicación moral espiritual. El primer sentido es Jesucristo, ¿qué pretende realizando esa curación? Mostrar quién es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Bien. Es curioso también, y este fue prefecto de la Congregación de Doctrina de la Fe, Monseñor Ladaria, que escribió una cristología y en ella no hablaba de los milagros de Jesús. No hablaba de los milagros de Jesús, cuando es la primera prueba apologética. Los milagros de Jesús son la primera prueba de defensa, de demostración, de argumentación acerca de la divinidad de Cristo. Acerca de la divinidad de Cristo. Bien, el padre Iraburu pone dos ejemplos. El autor Felipe Fernández Ramos, que escribe un comentario al Nuevo Testamento, y este niega abiertamente la historicidad de los grandes milagros de Jesús, sin excepción ninguna, uno tras otro, sobre los cuales se estructura el cuarto evangelio. Mucha interpretación mala, ¿no?, acerca del cuarto evangelio, ¿no?, que se dice que es un evangelio teológico, que es un evangelio espiritual, y se niegan los milagros, que sabéis que el evangelio de San Juan, a diferencia de los tres evangelios sinópticos, tiene muy pocos milagros. Le llama signos y son muy concretos, no sé si eran 8 o 9, ahora mismo no lo podría decir, ¿no?, pero son pocos milagros los que se realizan. Y a través de él se da toda la enseñanza de Jesús acerca del pan de vida, acerca de la regeneración a través del agua, en la conversación con Nicodemo, las bodas de Caná que leíamos el domingo pasado, pero son muy poquitos signos. Y se dice de San Juan que es un autor espiritual. Y en cambio,
la exégesis católica, descubre en el Evangelio de San Juan, tras ese fondo teológico tremendo, una historicidad fundamental, ¿no? Incluso históricamente la cronología que nos presenta el Evangelio de San Juan, diferente a la de los sinópticos, es más verosímil, más correcta, vamos a decir más real, que la que los sinópticos nos presentan. Así simplemente como clave, pensad por ejemplo que en los sinópticos Jesús sube a Jerusalén una sola vez, cuando ya va al Calvario. Se desarrolla el Evangelio primero en Galilea, donde él anuncia, llama a los apóstoles, realiza milagros. El camino con los discípulos hacia Jerusalén, más milagros, más enseñanzas, etc. Y finalmente Jesús entra en Jerusalén y allí pasión, muerte. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, se nos presentan los 3 años de la vida pública del Señor y 3 Pascuas, donde Jesús sube a Jerusalén, donde va y viene a las fiestas de la dedicación del templo, etc. Es mucho más histórico, vamos a decir verosímil, ese esquema que presenta el evangelista San Juan. Porque los sinópticos tienen una intención dentro de presentar esa vida de Jesús como una subida a Jerusalén, catequética hacia los creyentes, ¿no?, de la primera comunidad. Bien. Otro de los autores que es famoso, es muy conocido, es José Antonio Pagola, ¿no? Niega la verdad y la historicidad de gran parte de los dichos y de los hechos narrados y testimoniados por los apóstoles y los evangelistas. Pagola niega la veracidad histórica de las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos, reduciéndolos a meras experiencias. Fijaos qué daño ha hecho esta palabra, que incluso se nos ha colado en buenos ambientes, ¿no? Hay que tener experiencia. ¿Experiencia de qué? Si la fe es sometimiento de la inteligencia y de la voluntad a la verdad revelada. ¿Qué experiencia queremos? Que sin tener burbujas, no sé, cosas extrañas. Claro, es que la gente, yo esto lo he escuchado desde jovencito, ¿no? Hay que tener experiencia de Dios, hay que tener experiencia de Dios. Bueno, si Dios quiere que tú tengas gracias sensibles, pero si no quiere Dios que tengas gracias sensibles, tú debes el asentimiento de la fe, que es la intelectualidad y la voluntad sometida a la verdad revelada y enseñada por Jesucristo. Aunque no sientas nada. Realmente, ¿por qué se habla tanto de experiencia? Porque hemos confundido religión católica con sentimiento religioso. Bien, esto de Pagola es muy antiguo, ya es de los protestantes, ¿no? Que la resurrección no es un hecho histórico, sino que es un producto de esa experiencia de fe de aquella primera comunidad, que traumada ante la muerte del Maestro, producen en su subjetividad la resurrección de Cristo. Pero es una experiencia interior espiritual. No. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Aconteció en el tiempo. El sepulcro vacío lo manifiesta. Las apariciones del resucitado lo manifiestan. Y es que esto es la piedra fundamental de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, dice el apóstol. ¿En qué creemos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Porque nuestra fe se fundamenta en una aparición, la de Cristo resucitado a los apóstoles. Y si no creemos en ello, pues lógicamente nuestra fe es sentimiento religioso, o llamémosle lo que sea, pero no es fe católica. Bien, afirma también Pagola, por ejemplo, que el esquema de San Lucas en su Evangelio, limitando las apariciones del resucitado a 40 días, es meramente convencional. Y habla Pagola y dice, cita textual, en una época relativamente tardía, cuando los cristianos llevan ya 40 o 50 años viviendo la fe en Cristo resucitado, nos encontramos con unos relatos llenos de encanto que evocan los primeros encuentros de los discípulos con Jesús resucitado. Pero si esas experiencias que nos narran los evangelios son simplemente experiencias subjetivas de personas concretas, ¿a ti y a mí qué? ¿A ti y a mí qué? Los apóstoles dan su vida, mueren, derraman su sangre por dar testimonio de la verdad. Lo que hemos visto y oído, esto es lo que hemos predicado, esto es lo que hemos enseñado. Lo que Cristo obró, dice San Pedro delante del Sanedrín, lo que Cristo ha obrado en medio de vosotros. Vosotros habéis sido también testigos de ello, ¿no? Bien.
La conclusión modernista es que los evangelios no nos suministran datos válidos para fomentar una objetiva aproximación histórica a Jesús, porque han roto la continuidad, la unidad entre Jesucristo, hombre, Dios hecho hombre, personaje histórico, y el Cristo de la fe, que le llaman, ¿no? Es decir, lo que el creyente subjetivamente piensa acerca de Jesucristo. Fruto de todo ello, esto es del libre examen, ¿no? Es decir, que lo que para mí es, lo que yo siento que es, lo que a mí me parece. No, las cosas son lo que son. Las cosas son lo que son. Bien, para nosotros los católicos, la veracidad de los evangelios y su credibilidad es máxima. Es decir, tenemos total garantía. Lo estudiábamos en el catecismo de pequeñitos, ¿no? Dios no puede engañarnos ni engañarse. Dios no puede engañarse porque es Dios, es la misma verdad. Es imposible que Dios pueda engañarse, ontológicamente imposible, y Dios no puede engañarnos, porque engañarnos, lógicamente, es un pecado y Dios no puede hacer un mal. Entonces, Dios ni puede engañarse ni engañarnos. En el Evangelio, en los Evangelios tenemos la verdad de Dios. Dice el apóstol San Pedro, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando el Sanedrín le prohíbe predicar el nombre del crucificado, el nombre de Jesús, San Pedro afirma, nosotros no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Y fijaos que no dice lo que he sentido, lo que he percibido, lo que a mí me parece. No. Han sido testigos oculares. Cuando eligen a San Matías para suplir a Judas, entre los criterios que utilizan los apóstoles para elegir un nuevo apóstol, un sucesor de aquel que fue traidor y apóstata, es que haya sido testigo desde el inicio de Jesús, del bautismo en el Jordán, hasta su resurrección. Y escogen entre aquellos dos, ¿no? Echan a suertes y sale Matías, ¿no? San Matías. Dice San Pedro en su carta, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Dice el apóstol San Pedro, nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Se nos manifestó resucitado, no a todos, sino a nosotros, testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección entre los muertos. Y vuelve a decir, comido y bebido. Fijaos que en las apariciones de Cristo resucitado, nuestro Señor es tan real que come y bebe. Come y bebe. Traspasa las paredes, entra en el cenáculo por las propiedades del cuerpo glorioso. Pero Jesucristo come y bebe. Y a Tomás le dice, mete el dedo. Es decir, no es una idea, no es una sensación, no es un sentimiento, no es producto de la imaginación, no son fábulas. Si lo que los apóstoles hubiesen predicado eran fábulas, pues que las creyesen ellos o que tuviese tiempo para entretenerse. Pero nuestra fe no se fundamenta en unas fábulas, sino en hechos históricos. Este Dios que se ha revelado en la historia, que ha entrado en la historia y que actúa en la historia. Este Dios que obra y en esas obras la misma palabra de la revelación de la Sagrada Escritura ilumina los acontecimientos. ¿Vosotros pensáis que el pueblo de Israel iba a creer en Dios si Dios no hubiese obrado milagros para librarnos de la esclavitud de Egipto? ¿Dónde se fundamenta la fe del pueblo de Israel? En que nosotros, siendo esclavos, Dios, por medio de Moisés, nos sacó de Egipto con brazo fuerte y mano extendida, ¿no? Las 10 plagas sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo, la conquista de la tierra. Es decir, Dios se ha mostrado a través de hechos, acontecimientos, no imaginaciones, no sentimientos, no percepciones propias individuales, sino desde la objetividad del acontecimiento, del hecho. Bien, dice el apóstol San Juan, estamos hablando de los criterios internos de credibilidad de los evangelios, ¿no? San Pedro dice, no nos fundábamos en fábulas, hemos visto y creído, somos testigos oculares. El apóstol San Juan en su carta, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida.
Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros. Conozco yo a una persona que por una enfermedad en la vista, pues ve cosas. Y yo le digo, pero si no existen, pero yo lo veo. Podríamos pensar que todos los apóstoles podrían tener problemas de vista. Pero claro, ellos anunciaban no algo propio individual para su negocio, sino que ellos anunciaban a Jesucristo. Lógicamente con la dureza, ¿no? Y con vamos a decir, con la exigencia de la vida cristiana. Si entre los que predicaban y se convirtieron a Jesucristo, lo que los apóstoles dijesen fuesen mentira, ¿quién les creería? ¿Quién creería, pues eso, a unos pobres enfermos de la vista? No, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y vosotros habéis sido testigos de ellos. El apóstol San Juan nos dice en su Evangelio, cuando el milagro de Lázaro, que muchos al ver a Lázaro resucitado, creyeron en Jesucristo. Y por eso los sumos sacerdotes y el Sanedrín decidió ya darle muerte, finalmente, ¿no? A él y a Lázaro. Querían matar a Lázaro. Lázaro después escapará con sus hermanas y se embarcará en Marsella y allí será obispo, ¿no? Pero los judíos querían darle muerte. ¿Por qué? Porque era la prueba fehaciente de que Dios obra. Estaba muerto. Llevaba 3 días, ya 4 días, olía. Y resucita. Si eso es simplemente un milagro espiritual que hay que entender, esa muerte interior que nos lleva al pecado, las malas acciones, los malos sentimientos, y que Jesús tiene el poder de sacar eso todo de nuestro y llevar... Está muy bien, es la interpretación espiritual, pero nadie lo hubiese creído si Lázaro no estuviese vivo y coleando, ¿no? Bien. San Lucas, evangelista histórico. Hoy en la misa del Novus Ordo se leía el inicio del Evangelio de San Juan. Querido Teófilo, ¿no? Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. San Lucas estudia, San Lucas investiga, San Lucas nos informa de que otros han intentado la tarea de componer un relato de los hechos, ¿no? Tal y como nos fueron transmitidos. Es decir, que hay otros evangelistas que tuvieron la intención de poner por escrito. Ya nos argumenta a favor de los 4 evangelios, ¿no? Y él también lo va a hacer después de haber investigado. ¿Y para qué? Para que veas que nuestra fe no se fundamenta en sensaciones subjetivas de los apóstoles, en experiencias de la primera comunidad, en chaladuras carismáticas de algunos que eran un poco más simpáticos. No, se fundamenta en los acontecimientos históricos de Jesús, nacido en Belén, que predicó durante 3 años y que murió en una cruz, y al tercer día resucitó. Bien. La tesis liberal afirma que los evangelios no querían escribir la verdad histórica, que son meras catequesis. Yo esto lo he escuchado y entiendo que vosotros, salvo que Dios os haya protegido mucho, también. Yo esto lo he escuchado. En predicaciones, en clases, en enseñanzas. Los evangelistas, su intención no es hacer historia. Los evangelios son históricos. Lo ha afirmado siempre la Iglesia y lo sigue afirmando. Lógicamente es una historia distinta a la que hoy podemos hacer. Pero lo que nos narran los evangelios tienen toda la garantía de la verdad y tienen el carácter histórico. No inventan una realidad. No la disimulan, no la cuentan de otra manera, sino que cuentan lo que aconteció. Lógicamente con el tamiz del autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, pero con la garantía de la inspiración bíblica. Solo y todo aquello que Dios quería darnos a conocer. Bien. La crítica histórica del liberalismo protestante y modernista da por supuesto que en el tiempo de la composición de los evangelios no había en los relatos de la historia un sentido auténtico de veracidad. Y esto es falso, lo hemos dicho. Los mismos apóstoles dicen que quieren contar la verdad, que quieren contar aquello que han visto y oído. Los evangelios nos comunican la misma predicación de los apóstoles. Son la expresión escrita del evangelio predicado por ellos oralmente y dan, por tanto, testimonio fidelísimo de lo que Jesús enseñó y obró y de lo que ellos vieron y oyeron.
Esta es la fe de la Iglesia. Nuestra fe se fundamenta en los evangelios, en la predicación apostólica. Y cuando creemos en los evangelios, creemos en el testimonio que dieron estos hombres elegidos por Él, los apóstoles y los evangelistas, en cuanto testigos fidelísimos de cuanto Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de su ascensión. Nuestra fe católica no se fundamenta en lo que las primeras comunidades cristianas creyeron o expresaron, como si la inspiración personal de los apóstoles y evangelistas viniera a ser sustituida por una inspiración colectiva de dichas comunidades. Bien, esto con respecto a los criterios internos de la Sagrada Escritura. Veracidad de los evangelios por el texto. Es decir, no hay autor antiguo que tenga tanta antigüedad su texto como el de los evangelios. Nosotros, los manuscritos que conservamos, sabéis que no se conserva ningún texto original de la Sagrada Escritura. Eso lo sabemos, ¿no? No hay ningún texto original de la Biblia. La Biblia la tenemos porque se ha ido copiando y lo que nosotros conservamos son códices, ¿no? Es decir, copias de los libros originales, pero no el libro original. No tenemos el libro que escribió San Marcos ni la carta que escribió San Pablo. Tenemos las copias que se hicieron para conservación. Como sabéis todos, tanto el papiro como el papel son elementos naturales degradables que antes o después se borran. Yo esta hoja impresa, dentro de un año, seguramente, si la dejo un poco fuera y sin que esté protegida, la letra va a irse borrando. Y dentro de 3 años, el papel está otra vez en blanco. Esto con tinta de impresión. Es decir, el papel se estropea, el papel se corrompe y, lógicamente, ha habido esa necesidad de copiar los libros. Pero fijaos, he dicho, ninguna de las obras clásicas de la antigüedad, Aristóteles, Platón, etc., los libros tienen tanta antigüedad, las copias tienen tanta antigüedad como la de los evangelios. La autenticidad textual de los evangelios es absolutamente excepcional, pues tienen unas garantías que tanto por su antigüedad como por el gran número de fragmentos o códices es mucho mayor que la de los libros de la antigüedad clásica. Fijaos, las obras de Aristóteles, la aparición más antigua de su texto es de 1400 años. Tácito, 1340 años. Polibio, 1067 años. En cambio, de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, tenemos 78 códices, 78 copias completas de los Evangelios entre el siglo IV y V. Es decir, de los años 300 de la era cristiana ya tenemos textos completos, códices completos de los Evangelios. No hay en esos autores civiles o de la historia esta garantía de autenticidad que tenemos en los Evangelios. Otro tema, el tema de la fecha de la composición de los Evangelios, ¿no? Para nosotros católicos esa composición es muy temprana. Incluso hay un exégeta que se llama Joaquín Jeremías y afirma incluso que en la comunidad apostólica alguno de los apóstoles sabía escribir. Mateo sabía de cuentas, que estaba sentado en la mesa cobrando, ¿no? Es decir, que había apóstoles que sabían escribir. Joaquín Jeremías es partidario de que hay expresiones, relatos, que ya en la misma vida de Jesús, en el funcionamiento de aquella comunidad primera en torno a Jesús de los 12 apóstoles, ya alguno había puesto por escrito. Y esto es una experiencia fácil de comprender, porque aquí no sé si está Padre Carlos, creo que tomando nota en el blog ahí de lo que estoy diciendo, pero es muy fácil, siempre hay personas que llevan su lapicito, su papelito y van tomando notas. Y esto en la antigüedad también lo había. Es muy fácil, dentro del ambiente, vamos a decir, espiritual, religioso, que siempre haya algún avispadito, porque es más despistado, porque necesita repasar o porque pues tiene esa cosa, ¿no? Y va anotando, ¿no? Y va anotando. Pues muy posiblemente haya fragmentos de los evangelios escritos en la misma vida de Jesús.
Y esto, los modernistas, los liberales, llevados por el protestantismo, quieren diferir la composición de los evangelios a una época muy tardía, ¿no? Incluso una datación literal, liberal, exagerada, ¿no? Habla de que los evangelios fueron compuestos en el siglo II, mitad del siglo II hacia arriba, año 150 hacia adelante, ¿no? Sin fundamento histórico ninguno, simplemente porque por ideología, por unos presupuestos ideológicos previos, les interesa decir que los evangelios fueron escritos en el año 150 después de Cristo para, en definitiva, quitarles la veracidad, la historicidad y, en definitiva, mis queridos hermanos, para negar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que lo que nos dice hay que hacerlo, porque es Dios y hay que cumplirlo si quieres salvarte. Bien, hay una datación liberal moderada. Esta es la que prima en muchas traducciones de las Biblias que tenemos en nuestras casas. Cito, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, que es la que yo he conocido desde niño y la que he usado, y esta es una datación liberal moderada. Ha sido como una datación, vamos a decir, acordada, ¿no? Una datación de mínimos, ¿no? No vamos a decir como los liberales progres del todo, que es en el siglo II, pero vamos a ponerlo a eso, años 70, 80, 90, la datación de los evangelios, ¿no? La fe católica, la tradición de la Iglesia, el pensamiento común en nuestra familia, en nuestra casa, ha sido que los evangelios han sido compuestos muy rápido. Pensemos que en los años 50 del cristianismo, es decir, 20 años después de la muerte del Señor, tenemos el Corpus Paulino. El apóstol San Pablo escribe cartas, si no él escritas a mano, por sus secretarios, por sus compañeros de viaje. En alguna carta él mismo dice, la firma va de mi mano, ¿no? Y ya veis que tengo la letra muy grande y fea, ¿no? En alguna de las cartas, ahora mismo no sé la cita, ¿no? Pero ya tenemos en los años 50 las cartas paulinas. Pablo que se inventa el Evangelio, Pablo que se inventa lo que Jesús hizo y realizó. ¿Dónde fundamenta lo que San Pablo enseña? En la enseñanza oral de los apóstoles, pero en la enseñanza escrita también de los apóstoles, ¿no? Bien. Dice el apóstol San Pedro que enseguida de Pentecostés predica a los judíos este mismo argumento apologético. Varones israelitas, escuchad las palabras. Jesús de Nazaret, varón acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Vosotros sabéis lo que ha acontecido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Esto es, como Jesús de Nazaret tal. El mismo San Pablo, ante el rey Agripa y el procurador, dice, todo esto no se ha realizado en un rincón, no se ha hecho a escondidas, sino esto que estoy anunciando y estoy predicando es conocido. Es conocido. Es decir, el fenómeno, el acontecimiento Jesús de Nazaret no era algo que no se sabía. El mismo Fabio Josefo dará testimonio histórico de la existencia de Jesús y del proceso que tendrá siendo, pues eso, juzgado injustamente y crucificado, ¿no? Bien. La datación para nosotros es que los evangelios fueron escritos como mucho antes, o como máximo antes del año 70. ¿Qué pasa en el año 70? La destrucción de Jerusalén. Llega Tito con sus tropas y ante la rebeldía del pueblo judío arrasa la ciudad de Jerusalén. Esa destrucción de Jerusalén está profetizada en el Evangelio por nuestro Señor Jesucristo y está profetizada en una visión de futuro. Es irracional, no tendría sentido que aquellos que pusieron por escrito las palabras y obras de Jesús viviesen después de la destrucción de Jerusalén y lo narrasen como un acontecimiento futuro. Además, Jesucristo lo predica dentro del contexto del discurso escatológico, es decir, el fin del mundo y el fin de Jerusalén, como fin de Jerusalén es imagen de ese fin del mundo, y da detalles, pero no es el acontecimiento histórico tal y como aconteció, sino que Jesucristo lo hace en visión profética, anunciando esa destrucción. Si los que ponen por escrito hubiesen sido testigos o le hubiese llegado como fue el arraso
a Jerusalén, lo hubiesen puesto así. Es de lógica, ¿no? Y además la argumentación está acerca de los testigos, es decir, que a quienes estaban predicando eran personas que habían estado, escuchado, oído hablar de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántas personas había en la multiplicación de los panes al inicio de la vida pública del Señor? 5.000, sin contar hombres y mujeres, y querían proclamarlo rey. Es decir, 5.000 personas son muchas personas, ¿no? Para que después cuando estuviesen los apóstoles predicando no hubiese, eso que estás diciendo es mentira, ¿no? Eso que estás diciendo es mentira. Es decir, que a los que le predicaron los apóstoles fueron los judíos, sus contemporáneos, aquellos que seguían a Jesús o presenciaban algunas cosas o estaban más de lejos, ¿no? No el grupo de los íntimos, no aquellos que le acompañaban en el camino, pero muchos estaban presentes en los milagros. Porque los enfermos, los cojitos, los endemoniados iban a Jesús. ¿Por qué aparece el centurión allí delante de Jesús? Porque les había llegado la fama de que ese señor hacía milagros, realizaba prodigios. Es decir, era un acontecimiento, ¿no? Bien. Entonces, como criterio, tenemos que afirmar que los evangelios han sido escritos antes del año 70. Cita aquí el padre Iraburu a un autor anglicano, Robinson, que es un teólogo ultraliberal, pero que tuvo la valentía, ¿no?, de afirmar modernamente, ¿no?, esto, que los evangelios tienen que ser escritos antes de los años 70. Claro, dentro del ámbito de donde él escribía, movía y tenía cierta ascendencia, pues cayó en descrédito, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la tesis que el protestantismo, el liberalismo y el modernismo tienen, ¿no? Otro autor, sacerdote católico, Jean Carmignac, el padre Carmignac, ¿no?, habla de que el nacimiento de los evangelios sinóticos, utilizando simplemente criterios filológicos de las palabras, del estudio de las palabras, con algunos apoyos en la ciencia histórica, afirma que el Evangelio de Mateo y Marcos y las fuentes utilizadas por Lucas fueron redactadas originalmente en una lengua semítica, más probablemente el hebreo que el arameo, ¿no? Por todos los giros que tienen, por todas las expresiones, tanto los 4 evangelios que nosotros nos han llegado en griego, el evangelio, los textos del Nuevo Testamento están escritos en griego, tuvieron una versión anterior en arameo y en la misma lengua hebrea. El apóstol Mateo era la posición tradicional de los padres. San Mateo escribió un evangelio en hebreo. Marcos puso por escrito el evangelio que San Pedro predicó y el evangelio de San Juan, que lo escribe el mismo discípulo amado, el mismo apóstol, ¿no? Bien. ¿Esto qué nos lleva? ¿Esta veracidad de los evangelios y esta historicidad nos lleva al fundamentalismo? No. La Iglesia siempre ha rechazado la interpretación fundamentalista de la Sagrada Escritura, ¿no? No es una exégesis correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque la interpretación fundamentalista de la Sagrada Escritura niega esa pedagogía divina que se va manifestando a través de la Sagrada Escritura, ¿no? Ese Dios que en el Antiguo Testamento consiente ciertas cosas que en la progresión de la revelación culminante en Jesucristo, pues ya no tendrán cabida. Abraham o Jacob, por ejemplo, ¿no?, tenía 2 mujeres, la poligamia. Eso en el Nuevo Testamento queda derribado. En el Antiguo Testamento se consintió, ¿no? El repudio, ¿no?, dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón, Moisés lo permitió, el divorcio. Pero llega el Nuevo Testamento y Jesucristo lleva a plenitud esa revelación. Claro, los que interpretan literalmente no, hacen una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, no entienden. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Aquello de no comerás sangre, pues ellos entienden que no se pueden hacer transfusiones de sangre. Entonces, prefieren que una persona muera a poderles ayudar con la ciencia que Dios nos ha dado y la inteligencia de darle vida mediante una transfusión de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura. Una lectura fundamentalista de la Biblia es, por ejemplo, interpretar ese pasaje del Evangelio que dice corta tu mano si te hace pecar, o tu pie, o quítate tu ojo, y hay gente que lo ha hecho. ¿Sabéis, por ejemplo, un gran padre de la Iglesia que es Orígenes? Dicen que se mutiló
interpretando fundamentalistamente, si existe la palabra, ese evangelio, ¿no? Ha habido esas exageraciones, ¿no? Cuando no hay la lectura dentro de la fe de la Iglesia. Estos fundamentalistas niegan la realidad de los géneros literarios. Si hablamos de la unidad de la Sagrada Escritura, tenemos que hablar también de la diversidad de géneros de la Sagrada Escritura. No es lo mismo leer el libro del Génesis que leer los Evangelios, que leer el libro del Apocalipsis, que leer el libro de los Salmos. Cada uno de los libros, el Espíritu Santo inspiró al autor humano y dentro del arte, de la forma, pues son distintos. No es lo mismo el lenguaje poético del libro del Génesis, cuando nos narra esos primeros episodios de la creación, al hecho histórico que nos narran los evangelios de que Jesús nace en Belén, o que realiza la curación del leproso. Son diferentes. No es lo mismo interpretar la claridad literal de los evangelios, cuando Jesús nos dice no podéis servir a Dios y al dinero, que interpretar las figuras, las imágenes, los colores, los números del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el género literario es distinto. No es lo mismo leer un tratado de medicina que leer un libro de historia, que leer una novela, que leer un cuento para niños o una fábula. Todos son textos, pero son distintos y hay que tener ese conocimiento para poder interpretarlos correctamente. El que interpreta de forma fundamentalista la Sagrada Escritura no hace esa distinción. No hace esa distinción. ¿Vale? Por otra parte, niegan, ¿no?, el mismo hecho de la pedagogía divina y que Dios se vaya adaptando al pueblo, a su conocimiento, a sus luces, para ir mostrándole la verdad. No una adaptación consentidora del pecado, sino una adaptación de Dios que al niño que es pequeño le da papilla y a aquel que ya le salen los dientes le empieza a dar un poquito de carne porque puede masticar. ¿Bien? Entienden la Sagrada Escritura más que como inspirada, la entienden como dictada por Dios. El concepto que tiene la lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura, rechazada siempre por la Iglesia Católica, es un dictado, como Mahoma recibió el dictado del arcángel para escribir el Corán. Entonces ahí no hay interpretación, ahí no hay distinción de géneros literarios, ahí se creen de forma, de forma fundamentalista aquello que el Corán dice. No hay más interpretación. La fe católica interpreta la Sagrada Escritura, la fe católica entiende la Sagrada Escritura, con esos criterios que hemos dado al principio, ¿no? Dice el Papa Benedicto XVI que el literalismo propugnado por la lectura fundamentalista representa en realidad una traición tanto al sentido literal como espiritual y abre el camino a instrumentalizaciones antieclesiales de las mismas Escrituras. Esa lectura fundamentalista es una traición del sentido espiritual y del sentido literal y lleva interpretaciones que no son las de la Iglesia, Los liberales y protestantes calumnian a la Iglesia Católica y nos dicen que nosotros hacemos una lectura fundamentalista y literalista de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero nosotros creemos lo que la Iglesia nos enseña acerca de la Sagrada Escritura y lo que esa Sagrada Escritura, los Evangelios en concreto, nos enseñan, ¿no? Lo que afirman los evangelistas, así se entiende y así se confiesa en la Iglesia Católica en nuestro credo. Bien, nosotros los católicos creemos en la historicidad de los Evangelios. Jesús hizo muchos milagros. Los evangelistas los describen y atestiguan en muchas ocasiones. San Pedro afirma que fueron muchos, como vosotros mismos sabéis, le dice a los judíos. San Juan nos dice en la conclusión de su Evangelio que no habría libros en el mundo capaces de contener todo lo que el Señor hizo. Hasta sus enemigos lo reconocen, ¿no? Juan 11:47. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este hombre que hace tantos milagros? ¿No? Bien, vamos a probar o a detenernos en el análisis de uno de los milagros, ¿no?, para ver esta realidad. Jesús anduvo sobre las aguas. Los modernistas, liberales, protestantes niegan la historicidad que Jesucristo, hombre, pudiese caminar sobre una superficie que es el agua, que te hundes, ¿no? Bien. Dice este autor que citábamos al principio, en su libro Comentario al Nuevo Testamento:
En cuanto a la historicidad, el hecho es más teológico que histórico. Esto es una frase ya inefable, ¿no? Dice aquí Iraburu, una afirmación inefable, ¿no? Esto significa que la marcha sobre las aguas de Jesús no tuvo lugar tal y como nos narran los evangelios. Un hecho de Jesús, un milagro que no tuvo lugar en la forma que nos narra el evangelio, es un hecho que no ha acontecido, ni en la forma narrada por el evangelista ni en ningún otro modo. Si no ha sido como nos narran los evangelios, no ha acontecido, ¿no? Bien. Y los hechos no sucedidos no tienen significación alguna, ¿no? Esta expresión es más teológico que histórico, es una tontería, una afirmación absurda, ilógica. Un hecho es un acontecimiento histórico, no es un hecho teológico. Dentro del hecho histórico hay una explicación teológica, hay una teología detrás. Lo podemos comprender y se puede explicar, pero la teología parte de un hecho histórico comprobable, ¿no? Los hechos teológicos no existen. Los hechos son siempre acontecimientos históricos, sucedidos. Estamos, pues, ante una ambigüedad, ¿no?, de un puro pensamiento ideológico, kantiano, de las ideas, pero que difieren de la realidad. Esto es platonismo puro y duro, ¿no? Bien. ¿Ya está la paella? Vale. Los tres evangelios afirman que Jesús anduvo sobre las aguas. San Mateo, San Marcos, San Juan, ¿no? No me detengo ya. La historicidad de la escena es cierta. El evangelio, la palabra de Dios, es el mensaje de la verdad. Y no solamente porque nos narran los evangelios, sino porque incluso dentro del texto encontramos argumentos de veracidad para creer en este milagro, ¿no? Se cumplen perfectamente en este hecho los criterios de historicidad exigidos por la crítica. Múltiple fuente. 3 evangelistas lo narran. Varios textos que convergen en la misma narración. Los 3 evangelios y nos cuentan lo mismo. Discontinuidad es un dato que no puede tener su origen en la mentalidad religiosa de la época. Nadie que quieran hacer que crean en Jesús va a contar algo que no fue. Es decir, si yo creo que crean en Jesús, no le voy a decir, no, Jesús anduvo sobre las aguas, ¿no? Y los pájaros, no sé, los perritos vuelan, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Que no tiene, que desde la experiencia humana no lo creería. Conformidad. Varios testigos afirman la veracidad del hecho, ya lo hemos dicho. Explicación necesaria. No tiene sentido narrar sin fundamento real un suceso que es humanamente increíble y que además da una imagen paupérrima de los apóstoles, ¿no? Si estos van contando fábulas, cuentos para niños, ¿quién los va a creer, no? Bien, pero ellos dieron testimonio y dieron su vida por ese Jesús que caminó sobre las aguas, ¿no? Bien. Los testimonios son múltiples y concordantes. El hombre Jesús caminando sobre las aguas significa para el monoteísmo judío, solo Yahvé, solo Dios puede hacer esto. Por tanto, Jesús caminando sobre las aguas está revelando quién es Dios que tiene dominio sobre las potencias y sobre todas las realidades y fuerzas de la naturaleza, ¿no? Los apóstoles representan un papel lamentable. No reconocen a Jesús, creen ver un fantasma, se llenan de pánico, dan gritos descontrolados, no entienden nada. Es decir, si los apóstoles quieren transmitir que ellos son los importantes, no contarían estas cosas que dan vergüenza. Esto, por ejemplo, lo vemos en las negaciones de Pedro. Es decir, si hubiese una intención de engañar, de no transmitir la verdad, disimularían la realidad. Pondrían la cara bonita de las cosas, como solemos hacer nosotros o las madres normalmente con sus hijos, ¿no? Que siempre cuentan lo bueno, pero nunca lo malo, ¿no? Bien. Nunca un cronista se ha atrevido a contar una escena semejante a la de los apóstoles, tan venerados, si no fuera un hecho verdaderamente histórico. Hubiera descrito solamente el gozo y el entusiasmo por ver al Señor. La salida de noche en la barca y la brusca tempestad son episodios connaturales a la vida de los discípulos, ¿no? Se negaba a algunos escrituristas, ¿no?, diciendo que en el lago cómo se iban a formar tempestades. Pues hay tempestades en el lago de Genesaret. Hay tempestades, y tempestades terribles. Cuando hay una combinación de vientos y no sé cuánto, aquello se hace tremendo, tremendo. En el curso del ministerio público de Jesús, la escena se produce en la transición entre la predicación del reino y la revelación creciente que Jesús hace de su identidad personal. Si la Iglesia hubiera inventado el suceso, habría tenido más cuidado en poner de acuerdo a los relatores en algunos pequeños detalles discordantes, porque en los 3 evangelios aparece el mismo milagro, el mismo acontecimiento, pero con esa perspectiva, con esa mirada de que yo estoy presenciando esto, tú lo estás presenciando y lo vamos a contar, pero vamos a dar detalles que cada uno hemos percibido de una forma, vamos a decir, subjetiva, personal. Bien.
Por tanto, nosotros los católicos creemos en los milagros de Jesús porque tienen todos los criterios de veracidad. Termina el artículo y, por darle así final, sobre el tema de los evangelios de la infancia, también denostados, diciendo que no son históricos, que son reformulaciones mitológicas hechas católicas para contarnos el nacimiento de Jesús, que es imposible conocer esos acontecimientos históricos, ¿no? Como si la Virgen Santísima no tuviese memoria y como San José, bueno, San José no lo conocían los apóstoles, ¿no? Pero que la Virgen Santísima lo hubiese transmitido directamente, es decir, porque ella lo vivió en primera persona, ¿no? Y niegan la historicidad de los evangelios de la infancia, ¿no? El mismo Benedicto XVI, con esa trilogía que escribió Jesús de Nazaret, dedica uno de los volúmenes a la infancia de Jesús, afirmando la historicidad de los evangelios. Y finalmente, dice aquí el padre Iraburu: no puedo decir más que a todos aquellos que no creen en la historicidad de los evangelios lo que la Iglesia nos dice cada miércoles de ceniza: conviértete y cree en el evangelio. En algunos se cumple aquello de la Sagrada Escritura